la primera oración que dice es Hashem Sefatay Tiftach. Dios abre mis labios. ¿De dónde es eso? De la Amidá, claro. La melodía es un poquito extraña, pero es de la Amidá. Y como dijimos que hoy vamos a ver la Amidá, por eso el profesor Javier sabía que íbamos a ver la Amidá, entonces a lo mejor hizo la inferencia. Bien, hoy vamos a hablar de rezar la Amidá. En Ibrit la Amidá se llama Amidá, que quiere decir la Amod, estar de pie, o también se llama Shmone Esre. Shmone Esre es un número que quiere decir 18, porque originalmente la Amidá tenía de la semana, ¿sí? 18 bendiciones. Cuando en los libros dice, por ejemplo, Rambam, Tefilá, se refiere a la Amidá, o cuando dice Shmone Esre, se refiere a la Amidá. O sea, tiene tres nombres. Shmone Esre, Amidá. Tiene 19 bendiciones en la semana porque se agregó una que si vamos a llegar, vamos a verla. Yo lo que necesito es que tomen los Sidurim. Fíjate si ahí hay Sidurim Art Scroll. No sé si hay para todos, pero vamos a usar eso. Si no hay ahí, adelante en la sinagoga hay. Tiene que haber muchos. Ahí arriba en el primer estante hay uno, veo, ese, y están allí también, los vamos a compartir. Pero tiene que haber más de eso, ¿no? Fíjate si más abajo hay. Entonces están todos adelante. A los que están en casa, les invito a tomar un sidur, porque vamos a trabajar con ellos. Bienvenidos a los que se sumaron, a los que tuvieron miedo del agua, también bienvenidos, que están en sus casas, y vamos a trabajar algunos temas en conjunto. El tema de hoy es la Amidá, pero en todas las clases hemos hablado de Kavaná. Hoy vamos a volver a hablar un poquito de qué significa Kavaná. Kavaná es una palabra muy bella en la tradición judía, es una palabra que se puede usar en muchos sentidos. Kavaná quiere decir intención, intencionalidad, dirección. Cerremos un poquito mejor la puerta, si no la aislamos un poco. Kavaná también en el mundo jasídico tiene que ver con las meditaciones previas a nuestras plegarias y a nuestras mitzvot. Eso vamos a hablar en el próximo bloque cuando hablemos de temas más de índole filosófico o místico. Heschel dice algo muy lindo. En el material que yo les di, hice un resumen para no leer todo. Heschel hace una reflexión acerca de las mitzvot y el judaísmo, y lo que dice es que es una distorsión afirmar que el judaísmo consiste exclusivamente en la práctica de rituales o ejecución de actos morales. O sea, nosotros no somos robots que hacemos cosas. Es verdad, el judaísmo se evalúa por lo que uno hace. Yo ya expliqué la otra vez que los primeros tefilín que ponemos es del brazo, porque es la acción la que cuenta. Pero no es solo la acción la que cuenta, sino la intención con la que uno hace esa acción. Muchas veces en el mundo jasídico, la kavaná, la intención, es más importante que la acción. Por ejemplo, hay algunas acciones que, por ejemplo, si uno va hacia un lugar con intención de hacer algo y no llega a tiempo, uno tiene lo que se llama Shar Alija, el premio de haber hecho el esfuerzo por acercarse. O sea, la intención es importante. Entonces, olvidamos que la meta de toda realización es la transformación del alma. O sea, así como dijimos que cuando uno viene a un servicio religioso pasa una transformación, que no está afuera, tiene que estar adentro, cada una de las cosas que hacemos tiene esa intencionalidad. Por ejemplo, cuando vamos a la mikvá desde el punto de vista objetivo es meterse en el agua, ¿sí? Podría ser lo mismo meterse en un spa que meterse en una mikvá, pero la mikvá tiene otra connotación. Como uno llega a esa mitzvah, es lo que hace que sea distinto. Por eso hay meditaciones que se hacen antes de entrar en la mikvah, justamente para que sea una experiencia transformadora y no solamente ir a relajarse en agua tibia. Claro, no, si te das piquero te la vas a pasar mal, pero se entiende
la experiencia está acompañada de palabras, de meditaciones, de intenciones que hacen que sea algo distinto. Y lo segundo, los dos están en los textos que yo les di, pero los resumí para no demorarnos. El destino del hombre es ser socio de Dios. ¿Sí? Este es el gran proyecto. Por ejemplo, para Dios cuando le dice al hombre tienes que cultivar y mejorar la tierra, ¿por qué no le hizo así directamente? Para que alguien lo complete. Inclusive el tema del Brit Milá, hay una discusión, ¿por qué las personas no nacemos sin prepucio? Bueno, porque la intervención del hombre es lo que mejora y perfecciona la realidad. Entonces, la mitzvah es un acto en el que el hombre está presente, y para mí esta es la palabra más importante, estar presente. La Kavaná tiene que ver con estar presente, con estar atentos en lo que estamos haciendo y no distraídos. Vieron que hoy en día hay una corriente de meditación que se llama mindfulness, ¿sí? Que es muy importante, pero la idea es estar presente. Cuando decimos estoy preparado para decir Sefirat HaOmer, es porque ahora voy a hacer Sefirat HaOmer. Y ahora mi concentración es en esto y no en todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Fíjense qué fuerte. O sea, es un acto de participación con otro, con la divinidad. En tanto que el pecado es un acto en el que está solo Dios, o sea, nos alejamos, es un acto de alienación. Estos actos en los que el hombre revela lo divino son actos de redención del mundo. De redención es mejoramiento del mundo, es llevarlo un poquito más cerca a el ideal de la Geulá. El sentido de la redención es revelar lo sagrado que se haya oculto. O sea, la divinidad está en el mundo, pero hay que hacerla emerger. Recuerden ese texto famoso de Gesell que dice, Dios es un proscripto en el mundo. Mi tefilá es lo que tiene que encargarse de que Él se revele. Ahora sí, le escucho, Geraldine. Geulá, redención. Redención. Fíjense que en español el nombre redención es muy castizo y lo asociamos a un nombre muy católico, y en hebreo hay gente que se llama Geulá, redención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tradición lo que dice es que cuando uno hace una transgresión, uno lo que hace es desconectarse con Dios. Está buena tu definición. Lo que dice Gesell es que cuando nosotros hacemos una transgresión, a él lo apartamos. ¿Sí? Recuerden, hay dos libros de Gesell muy famosos, uno se llama El hombre no está solo y Dios en busca del hombre. O sea, su teología principal es que Dios está en busca del hombre. ¿Ok? Y lo último, esto tiene que ver con el hasidismo y el misticismo, hay un concepto que aparece en el Zohar que se dice Rahamaná Livabaei. Dios desea nuestro corazón, no solo desea nuestra acción, nuestra acción hecha con corazón, sino, ¿se acuerdan? Es como los sacrificios que veíamos, que si a quién les pidió esos sacrificios están desconectados del propósito. Entonces, las mitzvot requieren kavaná, es un principio muy importante, y dentro de las mitzvot, la tefilá, obviamente, también. Bien, ¿estamos? Sería lindo estar en Jerusalén, ¿no? Bienvenida. De acuerdo a Rambam, nos enseña cómo está compuesta la amida. Este es un texto que ustedes tienen en el primer material que yo di, que no lo leímos a propósito. La amida de todo el año, de toda la vida, está compuesta con una estructura que si no la mostramos, nunca la vemos. Las tres primeras bendiciones y las tres últimas son siempre igual en cualquier circunstancia del año. A la mañana, a la tarde, a la noche, en Pesaj, en Rosh Hashanah, Yom Kippur, en Shabbat, lo que sea. Las primeras tres y las últimas tres son iguales. Solo en el medio, Rambam dice, están las bendiciones intermedias, que son peticiones de las cosas que pueden presentarse como categoría de todos los deseos del ser humano. Eso solo se hacen en los días de la semana. Las tres primeras y las tres últimas son iguales siempre, excepto en Shabbat.
se agrega solo una braja en el medio y los días de la semana 13. ¿De dónde sale el número 18? Es una pregunta muy importante. Los que sabemos un poquito de los números en hebreo y las letras decimos 18 es Jai, ¿sí? Pero en las fuentes no aparece nunca eso. Hay un texto en Masejet Brajot que dice, Rabán Gamliel dice, todos los días una persona tiene que rezar 18 bendiciones. ¿Ustedes saben cuántas bendiciones debería hacer una persona todos los días? Mea, 100. 100 bendiciones. Parece un número muy grande. Posiblemente los rabinos dijeron 100 bendiciones al principio como un número ideal. Si decimos bendiciones cuando nos levantamos, si decimos bendiciones cuando comemos, si decimos bendiciones cuando nos lavamos las manos o salimos del baño, si decimos 3 veces la midá, que son 19 bendiciones, ya el número está ahí. No es un número imposible de lograr. Otro dice, Rabbi Yoshua, una oración breve es suficiente. Y se puede recitar la oración abreviada, que es la oración que yo les conté. ¿Se acuerdan que en el tanque o cuando uno tiene una víbora enrollada en la pierna se puede decir? Rabbi Akiva tiene una opinión intermedia. ¿Sí? Él lo que dice es que eh, si domina la oración, recuerden que originalmente las oraciones eran espontáneas, si puede decir fácilmente, si tiene facilidad de palabra, dice las 18. Si no, dice un resumen de las 18. Pero acá viene lo más lindo. Los rabinos no se contentan con decir más o menos. Y encuentran dos cosas. Una que es correcta y la otra que es simbólica, que es la siguiente. Hay un salmo que nosotros decimos antes de decir el Ejadodí, que es el Salmo 29, que tiene 18 menciones del nombre divino. Ese que dice, Mismor de David, Abul, Adonai, etcétera, tiene 18 menciones. Entonces dice 18 menciones del nombre de Dios. Hay 18 versículos que dicen la palabra Adonai. Entonces los rabinos dicen, ¿de dónde sale? De ese salmo. Dice 18 veces, nosotros decimos. Y otro dice algo interesante, pero que no es correcto desde el punto de vista médico. No hay nadie médico aquí, ¿no? Ah, vos, sí. Está bueno, dice así. Yoshua ben Levi corresponde a las 18 vértebras de la columna debajo de las costillas. ¿Sí? Es un invento. Las vértebras son 30 y tantos, desde arriba hasta abajo. ¿Eh? Bueno, peor todavía, entonces debe ser las de arriba. Lo interesante, el número no importa. Tampoco los rabinos podían cortar las costillas o clasificarlas. Esto yo creo que debajo de las costillas, en hibrí dice Juliot Shebashidra. Juliot quiere decir las vértebras, desde la columna vertebral, no dice debajo de las costillas. Eso el traductor lo quiso agregar para emparejarlo, ¿no? Pero es interesante porque uno dice, no, lo decimos por un versículo. Y otro dice, no, los 18 corresponden a estar firmes, tener una columna vertebral completa, ser una persona completa. ¿Se entiende? Es un midrash interesante para desarrollar. Bien, esta es una foto de nuestra comunidad. Me costó encontrar fotos modernas de hombres y mujeres. No porque es lo mismo, pero que representa un poquito nuestra visión. Este es cuando entró el Sefer Torah nuevo. Ay, muchos de ustedes se van a ver por ahí. Ah, claro, ahí estás vos, por ahí están otros más. Aquí está Andrea, por ahí está también Steffi, no sé si se ven. Bien, muchas personas me preguntaron sobre la coreografía de la tefilá. ¿Sí? Lo puse rapidito para que lo... ¿Qué es la coreografía? La coreografía es aquellos gestos que hacemos colectivamente que aportan a la experiencia. La primera es dar 3 pasos para atrás y 3 pasos para adelante. Se hacen en 2 momentos, al principio y al final. ¿Eso por qué? Porque la tradición dice que nosotros decimos la midá hablando con un rey. Y no llegamos al rey hablando así nomás, sino nos preparamos como entramos a un lugar especial. Primera y segunda. Después se mantengan los pies juntos. Eso está basado en un versículo de Ezequiel que dice que los ángeles tenían los 2 pies juntos, que entonces los rabinos sostuvieron que tenemos que rezar con los pies justos. Yo quiero decirles que cuando yo tenía 18 y 19 años,
no me, estas cosas no me gustaban. Yo me rebelaba, decía, ¿cómo alguien te puede decir cómo tenés que rezar? Te puede decir que tenés que rezar con Kavaná, pero ¿cómo? Y después con el tiempo aprendí que a veces la Kavaná también tiene que ver con la predisposición que uno hace. Si uno se prepara y hace algunos gestos, también impactan en la forma que uno reza. Los gestos solos no sirven, pero los gestos pueden dar apoyo a la experiencia de rezar. Salto al último, hay dos, sí, claro, marcan que ahora la midá, ¿sí? ¿Se entiende? Y después hay dos momentos más que nos reclinamos. Uno es en la primera bendición, que es la bendición larga, que vamos a ver en un momento. Yo creo que está, fíjate, la amidad de Yaharí, 98 y 99, sí. Abran en esa página que vamos a trabajar eso. Entonces, empieza con dos gestos de reclinarse. La palabra brajá tiene en su origen la palabra berej. Berej en hebreo quiere decir rodilla. Por eso nos reclinamos. Y el dibujo de la bet es un dibujo como de reclinarse también. ¿Sí? Es un gesto antiquísimo de aceptación de que hay algo superior. Entonces, 3 pasos para adelante y 3 pasos para atrás al principio y al final, los pies juntos, concentrarnos y decir, eh, reclinarnos al principio y al final de la primer braja, que ahora vamos a ver cuál es, y después en el modín. Alguien dijo la otra vez que en la ley no le llaveas también lo hacemos, no está en la mitad, pero tiene que ver con el modín. El contenido es similar. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta por acá? Pero hagámosla al micrófono, por favor. Tenemos dos. Bueno, yo quería preguntar si los sefaradí también hacen igual, porque Sí, yo no lo vi nunca cuando chica. siempre se hace, estas cosas son universales. Después dentro de los Ashkenazim hay gente que se mueve todo el tiempo, ¿sí? Cuando reza. Y ese moverse todo el tiempo tiene varias explicaciones. Una la voy a decir grabando y la otra la voy a decir cuando corte la grabación. Ustedes me van a poder escuchar, pero no la voy a decir en la grabación. Eh, ahora les cuento cuál es. La que sí voy a decir en la grabación tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que la tradición dice que el alma de Dios, el alma de la persona es como si fuera la luz de Dios, la vela de Dios. Entonces, cuando una vela está prendida, tiende hacia arriba, pero todo el tiempo se mueve. Y nosotros rezamos tratando de encender ese fuego interno. Es como que nuestra alma está rezando. Esa es la que voy a decir. Después en privado voy a decir la otra. Y tengo una pregunta. Si yo no sé hebreo todavía y tengo el momento para estar en la mitad, ¿me concentro en las palabras que están en el idioma que entiendo? La halajá es muy sabia. La halajá dice que uno tiene que rezar en el idioma que entiende. Al final, cuando uno reza siempre, las palabras ya son solamente como si fuera un contenedor, ¿sí? Pero lo interesante es que uno reza con palabras milenarias que otros nos legaron y que otros en el mismo tiempo alrededor del mundo rezan con esas mismas palabras. Entonces las palabras, hay una intencionalidad de que al final las palabras solo son el transporte. A mí me gusta mucho la idea de que, por ejemplo, la semana próxima vamos a hablar del Shema, voy a contar una idea, pero que la midá es una especie de transporte que nos lleva a un lugar interior, exterior, como uno lo puede sentir, donde las palabras son el camino, no son el final. El final no es lo que dice, sino lo que dice es lo que nos ayuda a tener esa experiencia. Entonces, hay que rezar en el idioma que uno entienda, pero durante muchos años cuando yo era niño, en mi sinagoga se rezaba mucho en español. Y hay algunas sinagogas en Chile que todavía rezan en español. A mí, por ejemplo, no me gusta porque yo sé la tefilá en hebreo, obviamente, en español de memoria. Pero cuando le decíamos en español, le decíamos como un lorito. Haznos dormir en paz y levantarnos con vida. Extiende sobre nosotros tu protección. Oriéntanos con tus... Pero no entendíamos ni lo que decíamos. O sea, al final, la gente dice, pero no entendés lo que decís. Bueno, pero cuando lo lees en español, a veces tampoco prestas atención. Entonces, si tengo que optar, prefiero rezar en híbrido. Porque crea una experiencia, es verdad. Al principio, cuando uno viene de afuera, no entiende, es una barrera. Es verdad.
Pero cuando uno ya aprende algunas cosas, y por ejemplo, digo, cuando todos cantamos Ose Shalom, uno siente que es parte de algo más grande que uno mismo. ¿Sí? Quédatelo, después vemos. Ok, estaría bueno estar ahí todos juntos, ¿no? Alguna vez estuvimos. Estructura de la Midá. Esta es la estructura de toda la vida de la Midá. Es muy importante. 3 bendiciones iniciales que dijo Rambam que eran de alabanzas. 3 brajot finales que son de agradecimiento. Y en el medio, en Hol, o sea, en un día hábil hay 13 bendiciones y en Shabbat, festividades, todo, hay solo una. O sea, en la semana rezamos 19 bendiciones por la adicional y en Shabbat y festividades 7. Hacemos un descuento. 7 está claro porque hacemos 7, porque 7 es el día de la creación también, el día de lo perfecto, el día de lo completo. ¿Perdón? 3 en el medio. 3 es Ejad, es Dios también. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es foco en las 3 primeras y las 3 últimas, para poder entenderlas. Por eso yo les pedí que abran el sitio en la página 98 y 99. En algunos libros está el nombre de las bendiciones. Si ustedes se fijan en hebreo, en algunos sidurim, en este sidur tiene, en el medio, en hebreo chiquitito, dice Abot, Geburot y Kedushat Hashem. ¿Lo ven? O sea, le pone el nombre a las bendiciones. Y es algo lindo, porque uno se orienta. Abot son los patriarcas. Geburot el poder divino, Kedushat Hashem la santidad de Dios. Esas son las primeras. No hay otro sidur. No quedó sidur por ahí. Es raro, si tenemos más sidurim. Tenemos como 20. Teníamos. Ale, se te No se escucha bien, ¿Perdón? no se escucha bien. Ahora, lo último. No, se me cayó el micrófono, por eso no se me escucha bien. A ver. Con el otro sí. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí, estupendo. Es que Toda se me razón. cayó el micrófono y no lo encuentro. Ya lo voy a encontrar. No es tan terrible. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta que dije qué cosa. 13 es 13 es Ejad, Ejad es el nombre y es de Adonai. Dios. Bien. Sí. Vuelvo para atrás. 13 brajot en los días hábiles, una brajá en Shabbat y festividades. Y las 3 brajot son similares. Vamos a hacer un zoom ahora a las brajot iniciales. Si tienen un sidur mejor, las primeras brajot son Abot, Geburot y Kedushat Hashem. Abot son nuestros patriarcas. Fíjense que los que tienen un sidur en su mano, si me prestas el sidur, yo lo voy a leer. ¿Te parece? ¿Ustedes lo ven? No lo tengo dentro del suéter. Bueno, este lo puse ahora. Sí. Entonces, no importa, no se preocupen. No importa. Entonces, fíjense, la traducción esta no es la que más me gusta cómo está ordenado, pero no me gusta la traducción, de todas maneras. Dice así: bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro de nuestros antepasados, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cualquiera que sabe algún poquito de español o hebreo, sabe que es redundante. Dice Dios nuestro y nuestros padres, y después dice Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Se entiende para enfatizar que los rabinos dicen que es para enfatizar que primero y principal, como dije la otra vez, nos presentamos frente a Dios no como nosotros mismos, sino como parte de una tradición, pero hay algo más bello. Empezamos presentándonos como parte de esta familia, la familia de Abraham, pero después recalcamos Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tuvo una experiencia de lo divino distinta. Y nosotros tenemos que tener, o tenemos inevitablemente, una experiencia de la conexión con Dios particular. Nadie puede tener la misma experiencia, porque tiene que ver con la historia personal, con la educación, con sus búsquedas, etc. Y termina diciendo Maguen Abraham. ¿Sí?
Esta es la primera braja. Hacemos el gesto de reverencia al principio y al final de esta. En los sidurim más contemporáneos, a partir de los años 80, han incluido en algunos sidurim las matriarcas también. El rabino Golinkin, que es el alajista más importante de nuestro pueblo, tiene un artículo muy interesante sobre esto. Él dice, yo estoy de acuerdo que hay que rescatar las figuras femeninas en nuestra tradición, aunque creo que no es en la amidad que hay que hacerlo. Hay que hacerlo en otro momento y es una persona muy respetada en todo el mundo alágico, no solo en el mundo mazortí, sino en todo el mundo. Golinkin es una persona muy, muy respetada. El segundo texto se llama Geburot. Para los que tienen el Sidur, fíjense, la última línea en español lo llama el poderío de Dios. La palabra es... Dale. ¿Por qué? ¿Y por qué la Navidad? Jacob es el nombre más importante. Cuando se habla de los patriarcas no se dice Abraham, Isaac e Israel. En general no se dice nunca, porque Jacob es el nombre original y es el nombre como patriarca. Después Israel ya, cuando leemos la Torah, algunos dicen que Jacob es cuando tiene una vida sinuosa y Israel es cuando tiene una vida ya más ordenada. Y a diferencia de otros patriarcas, Abraham, desde que se le cambió el nombre, nunca volvió para atrás, y Jacob tuvo una vida que a veces actuaba de una manera y a veces de otra. Segunda braja, Geburot, poder de Dios. Termina diciendo esta braja, Mehaye Ameitim, que resucitas a los muertos. Es un concepto que inclusive Rambam lo tiene en los 13 principios de fe. Es un concepto que tiene que ver con la época mesiánica y los movimientos liberales lo cambiaron por Mehaye Akol, que das vida a todo, en vez de Mehaye Ameitim. Alguna vez leí una interpretación interesante que dice que a lo largo de nuestra vida también nosotros tenemos algunas muertes, ¿sí? Cerramos ciclos y empezamos ciclos. También puede decir eso. Tiene que ver con la posibilidad de que en algún momento sentimos que ya estamos en el final de eso y de repente encontramos una nueva, un renacer, ¿sí? Bien, la tercera oración es Kedushat Hashem. Cuando leemos en Shaharit y repetimos, o en Shaharit o Minja, eso se llama Kedushá, se dice en voz alta, es el texto que dice Kadosh, 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 pero cuando lo leemos en silencio, es solamente la última parte, en la página 102, dice Kedushat Hashem. ¿Sí? Esa es la santificación del nombre de Dios, que en algunas épocas del año no decimos a él Akadosh, no decimos el Dios sagrado, sino Amelech Akadosh. Eso lo decimos básicamente en el tiempo de los Yamim Noraim. ¿Por qué? Porque es la forma en que hablamos de Dios como Rey. Estas serían las primeras que tienen que ver con alabanza. Decir que Dios es protector de Abraham, decir que, quiero decir algo más sobre el poder divino y por último la santidad del nombre. En el poder divino se intercala la oración que tiene que ver con la lluvia. La lluvia es comprendida como algo superior, ¿sí? Nosotros ahora tenemos 3-4 días de lluvia, pero en Israel que llueve solamente en una temporada, la lluvia es expresión del poder divino. Nosotros estamos leyendo con un grupo de personas que están por allí el Masejet Ta'anit y mucho se habla del tema de la lluvia como expresión de la voluntad divina. Nosotros sabemos hoy en día que la lluvia tiene que ver con otras cosas, pero también tiene que ver con la acción del hombre, ¿sí? Nosotros ahora estamos dándonos cuenta que lo que hacemos tiene un impacto en la naturaleza. En esa oración, en una época del año, decimos que hace soplar el viento y traer la lluvia, y en otra época del año que cae el rocío, ¿sí? Ahora, en esta época del año, en Israel no llueve, solamente cae algo de rocío. El rocío es visto también como la experiencia de la providencia divina. Tres últimas. Agradecimiento. Ahí tenemos que pasar. Ahora tengo que ver a qué página, porque también hay movimiento, pero en Kadosh, Kadosh, Kadosh hay un movimiento más importante.
Kadosh, Kadosh, Kadosh tiene que ver con un movimiento que, página 110. Ese texto Kadosh, Kadosh, Kadosh aparece en un profeta, que es como que él está viendo lo que pasa en la corte celestial, y los malajim, mientras van volando, dicen Kadosh, 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 y nosotros tratamos de hacer algo similar. La Kedushá es un diálogo, cuando uno lee la Kedushá es un diálogo entre lo que pasa arriba y lo que pasa abajo, ¿sí? Y también la forma en proclamar a Dios como rey, etc. Bien, página 110. Las últimas tres tienen que ver con agradecimiento, con nuestro servicio a Dios, con nuestra alabanza a Dios y con que le pedimos Shalom. Termina la midá, no con el Ose Shalom, sino pidiendo Shalom. Entonces esto está en la página 110. Muéstrate favorable hacia nuestro pueblo Israel y su plegaria. Esa es la primera, Abodá. Abodá es trabajo, pero es servicio a Dios. Abodá Shevalem, ¿se acuerdan que hablamos originalmente? La segunda es Modim, la que dice Odá. Modim es la que hacemos un gesto de reverencia, igual que la ley no le llavea. Si uno toma el contenido de esta oración, es muy parecido al del Aleinu le llavea. Y por último, la oración que termina se llama Birkat Shalom, está en la página 116. Es una oración muy linda. Sim Shalom establece la paz, la bondad, la bendición, la gracia, la benevolencia y la compasión para nosotros y para todo tu pueblo. Bendícenos a todos nosotros con la luz de tu faz, pues en la luz de tu faz nos diste, Adonai, nuestro Dios, una Torá de vida y un amor por la benevolencia, rectitud, bendición, compasión, vida y paz. Y que ante tus ojos sea bueno bendecir a tu pueblo Israel en cada época y en cada instante con tu paz. Bendito eres tú, Adonai, que bendices a tu pueblo Israel con la paz. Esto que yo leí muy rápido, si yo les preguntase cuántas cosas pide, sería difícil que me lo digan rápidamente. Bueno, con esta oración se puede hacer una menorá. Hay 7 cosas que pide, ¿sí? Y que es muy bello ver cómo funciona eso. Eso es con respecto a la estructura de todo el año. 3 alabanzas, 3 agradecimientos, y ahora vamos a ver rápidamente los Shalom después de eso. Los Shalom, al final, yo creo que saqué en la fotocopia, vamos a ver cómo hay 2 agregados. Uno ya lo vimos con los Moshe Band y otro vamos a ver de dónde sale la última parte. ¿Ok? Volvemos al Sidur en la página 103. Empiezan las 13 bendiciones centrales. Cuando uno, como decíamos la otra vez, la tradición tiene tanto material que si uno no para un poco y lo estructura, se pierde. ¿Sí? Es como un bosque, un laberinto más que un bosque. ¿Sí? Pero cuando uno le empieza a poner un poquito de orden, se da cuenta que no es tan terrible, que no es tan extenso, que no es tan difícil. Solamente cuando empezamos a encontrar la estructura que está detrás de la tefilá. Las 13 iniciales tienen un ritmo, tienen una secuencia, tienen una razón de ser, tienen una concatenación una con otra. Pero cuando lo leemos así por primera vez, olvídense, vamos a ser auténticos, nunca terminamos, la primera vez no terminamos de leer la midá. ¿Sí? Siempre estamos corriendo detrás y ya nos empiezan a cantar los Shalom y ya, ¿sí? Entonces, recién después de mucho tiempo, lo dijimos muchas veces, la tefilá necesita ejercitación. Y en especial la de diario, que tiene 13 bendiciones intermedias, son muchas. En el Sidur, tiene los nombres, ¿sí? Yo puse comprensión más que entendimiento, porque entendimiento es conocer algo solamente. La comprensión te permite relacionarlos con otras cosas. Entonces, Dat es un valor místico que está también en la Cábala. Entonces, ¿qué pedimos primero? Comprensión, ¿sí? Para todas las cosas y para la presencia de Dios. Cuando tenemos comprensión, ¿qué queremos? Acercarnos a Dios otra vez. ¿Sí? Teshuvá. Cuando nos acercamos a Dios nos damos cuenta que hay cosas que nos equivocamos, que tenemos que pedir perdón. Después queremos
Geulá, hay cosas que son, el lenguaje es plural, pero hay cosas que son individuales también, ¿sí? Entonces, Geulá, redención, yo puse sanación y no curación, porque curación es una cosa física, sanación es un concepto más amplio. A veces hay personas que no pueden curarse una enfermedad, pero pueden sanarse en el sentido de que pueden convivir con ella y que pueden atravesar sus días con esa condición o capacidad o circunstancia. Después pedimos abundancia. Solamente después que pedimos por salud, pedimos abundancia. ¿Para qué sirve al revés? No sirve para nada. ¿Sí? Eso es Mevareja Yanim, Birkata Yanim. Después pedimos reunirnos de las diásporas. Cuando pedimos reunirnos de las diásporas, no pedimos porque sí. Pedimos para que establezca justicia, para que haya un orden. Esta número 9 es la 19 que yo les dije. Es una oración agregada. Permítanme completar y después volver a esa oración. ¿Sí? Después, por los justos, ¿sí? Para que haya justos en nuestro pueblo, la reconstrucción de Yerushalayim, la llegada del Mashiach, y le pedimos algo bastante humano, es que nuestra plegaria llegue a donde tiene que llegar, que no se quede como en el cuento inicial que se quedó aquí abajo. ¿Cuál es la Birkat Minim? Vamos a demorarnos un segundo más. Hay diferentes formulaciones de esta oración. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada yo hablé de el Aleinu Leshabeach, que había censura? ¿Sí? En esta oración hay diferentes formulaciones. Originalmente comienza cuando hay disputas intrajudías. Por ejemplo, hay un grupo que se llama saduceos, Sdukim, que son los pertenecientes a la aristocracia sacerdotal, y ellos quieren imponer la ley. Hay un ejemplo claro que tiene que ver con Sefirat HaOmer. Nosotros empezamos a contar el Omer desde la segunda noche de Pesaj, ¿sí? La segunda noche de Pesaj en Israel ya es un día hábil. En Ibrit dice Mimojorat a Shabbat, del otro día del Shabbat, ¿sí? Los Sdukim decían que había que leerlo en forma literal y que había que empezar a contar el Omer qué día, si es Mimojorat a Shabbat, si es después del Shabbat, el domingo. Muy bien. Entre paréntesis es como hace la iglesia. La iglesia cuenta los 50 días de Pentecostés después de Pascua, que siempre cae, a diferencia de la tradición judía, en la iglesia cristiana siempre cae en fin de semana. ¿Sí? Nosotros puede caer en la semana. Entonces, Mimojorat Shabbat, en la tradición rabínica se interpreta de tres maneras. Shabbat como sábado, Shabbat como día de semana y Shabbat como, vos lo sabías de memoria esto, como semana. El segundo descanso. Entonces, Mimojorat Shabbat, la tradición rabínica lo interpreta como después del segundo día, después del día de descanso de Pesaj, que es el primero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy bien. Entonces, esta oración es una oración que fue intrajudía, pero muchos de los padres de la iglesia, los padres de la iglesia son los teólogos que empezaron a dar forma al cristianismo, le empezaban a decir a los cristianos que todavía iban a las iglesias, ven, no los quieren ahí. ¿No ven que dicen? Fíjense lo que acá en esta traducción, en Que esta... todavía iban a las sinagogas, Rab. Que los cristianos que iban a la sinagoga, correcto. Sí. ¿Por qué? Porque muchos que consideramos judíos. Está en la página 107. En esta versión dice Vela Malshilim al Tietikva. En otras oraciones dice la Malshinim Belaminim. Para los delatores y para los sectarios. Yo puse sectarios por ahí. Entonces, un famoso teólogo se llama Orígenes, el nombre se llama Orígenes, en su libro le dice a los cristianos, no sigan yendo a la sinagoga, ¿no ven? Los judíos no los quieren entre ustedes, ¿sí? O sea, lo tomaron como hacían referencia a ellos, aunque originalmente sobre esta línea hay libros escritos enteros. Hay debates académicos profundos. Hay libros que dicen, ¿esta oración se escribió por los cristianos o no? Hay algunos que dicen que no, otros dicen que no solo por los cristianos, sino por todas las sectas judías que competían
en ese momento por ellos. Entonces, nosotros podríamos entender una secuencia entre las mitzvot entre las brajot de la semana. Entonces, si no hay comprensión, no podemos tener el resto. Si no hay retorno, no podemos tener. Si no hay slijano, o sea, se puede ir construyendo también una concatenación interna de la lógica de por qué está puesto de esta manera. ¿Ok? La tradición dice que estas brajot las escribieron los hombres de la Gran Asamblea. Los hombres de la Gran Asamblea son un grupo de 120, como es la Knesset hoy en día. La Gran Asamblea se llama Knesset Agdolá, 120 era su número. No se sabe los nombres quien las componían, pero hay algunos nombres que sí aparecen. Empieza a funcionar este liderazgo con el retorno de los judíos de Babilonia. Y recuerden que Rambam decía, como los judíos ya no tenían un idioma en común, necesitaron escribir la Amidá en forma estructurada. Para mí también, tener un texto tiene que ver con una decisión política. ¿Qué quiere decir? Los que rezamos de esta manera, pertenecemos a este grupo. Los que rezan de otra manera, Shalom al Israel, que tengan suerte. ¿Sí? Los rituales muchas veces son para mostrar quién está dentro, pero también para señalar quién está afuera. Bien, esto sería una mesa ¿de qué? De Shabbat. ¿En dónde? En el Caribe. Me imagino. Shabbat, las primeras 3 son iguales, las últimas 3 son iguales, y en el medio hay una que dice Kedushat Shabbat, que es la oración que dice Baruch Ata Hashem Mekadesh a Shabbat. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo ve así, van a ver que la próxima vez que recen con el Sidur, van a encontrar que todo tiene más coherencia y más facilidad. Si estamos hablando de las festividades, ¿qué dirá en el medio? Mekadesh Israel Beasmanim, y si es Shabbat, dice Mekadesh Shabbat Beasmanim. Hoy me hicieron una pregunta en un grupo. Este programa también lo estoy haciendo con otras personas, con la gente del Minyan lo estoy haciendo también lunes y jueves, no todo, pero algunas cosas, y con otro grupo también. Me preguntaban por qué nosotros repetimos, si a la noche no se repite la Amidá, por qué los viernes por la noche repetimos el Maguen Avot, que trae los mismos temas de la Amidá. Eso se llama Me'en Sheva, como si fuera la repetición de la Amidá. No es, pero como si fuera, y también termina diciendo Mekadesh a Shabbat. ¿Sí? El Halajá dice algo muy bonito, dice, se lee eso por los que llegan tarde a la sinagoga. Pero uno podría entenderlo porque los estamos esperando para escucharlos, pero el sentido es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque los viernes a la noche, cuando la gente venía a la sinagoga, si alguien llegaba tarde, se tenía que ir solo y corría peligro. Entonces, agregar una oración para que todos terminen juntos y todos se iban juntos. O sea, para esperar a los que llegan tarde no es para decirle, vos llegaste tarde, sino es para protegerlos y que todos se acompañen en el regreso. ¿Sí? Rambam es uno de los que dice esas cosas que son muy bellas. Bien, ¿qué representa esto? Rosh Hashanah. Vuelvo lo mismo. Las 3 primeras, las 3 últimas, la santidad del día, pero en Rosh Hashanah se agregan 3 secciones, una que tiene que ver con Dios como Rey, una que tiene que ver con el recuerdo de Dios y otra con el shofar. Esas secciones son de 10 versículos cada una, por eso la Amidá de la mañana de Rosh Hashanah de Musaf es extra large. Lo mismo pasa con... Me dio la impresión de que esto era Yom Kippur porque estaban todos vestidos de blanco, o la mayoría. Las 3 primeras, las 3 últimas, yo voy a insistir en esto porque ayuda. Y en el medio, Kedushat Hayom, la santidad del día, pero tenemos las Slijot. ¿Se acuerdan que en Yom Kippur hacemos el Vidui, Hatanu, Bagando, por el error que hemos cometido frente a ti? Por eso también la Amidá de Yom Kippur a la mañana se hace o a la noche también, se hace muy extensa. Bien, empezamos con Adonai Sefatay Tiftach y terminamos con Adonai Sefatay Tiftach. Si ustedes leen esto, Adonai, abre mis labios y mi boca pronunciará tus lores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les parece? Si alguien va a hablar, tiene que usar el micrófono. ¿Qué quiere decir? Quizás tiene que ver, Ale, con que
tienes que pedir, primero pedir permiso, ¿cierto? Adonai, pedir permiso para poder hablar. Muy bien. Adonai, O abre mis sea, labios. como si fuera un rey, permiso para hablar. Bien, no había pensado en el permiso, pero está muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo despertarse? ¿Cómo empezar? Hay que abrir la boca. A veces uno no puede abrir la boca, no sabe cómo empezar. Bien, Rashi, yo me hice una lista larguísima de esto, larguísima de miles de comentaristas que dicen qué significa esta. Dice, oh Señor, abrirás mis labios, perdóname, Slijá, para que pueda recitar tu alabanza. ¿Sí? Pidiendo permiso, parecido a lo que decía Steffi. ¿Qué más? Es como pedir la vida, el aliento, ¿no? Perdón. Bien, ahora vamos a ver eso es más místico. El Steinsaltz, que es el traductor del Talmud, muy importante, dice, ayúdame a formular las palabras. ¿Sí? No sabría cómo empezar. El Baal Shem Tov dice algo bello. Dice que nosotros somos como un shofar y Adonai Sevatai Tiftaj es como que él atraviese nuestro ser. Porque hay una trampa en este texto. Cuando nosotros leemos Adonai, abre mis labios y mi boca pronunciará tus alabanzas, lo que estamos diciendo es, en el sentido literario, nosotros vamos a alabar a Dios. En hebreo, Ufi Agilte y la teja, mi boca pronunciará tu alabanza, se entiende en el mundo jasídico como mi boca va a pronunciar las plegarias que tú digas. Yo no voy a hablar, las plegarias van a atravesarme, yo no soy el que dice las plegarias, yo formo parte de, es como, muy bien, eso, en los años 80 y 90 había un famoso teórico del lenguaje llamado Saussure, tiene un libro impresionante que decía que uno no habla, el lenguaje habla por uno, ¿sí? Porque uno cuando nace inmerso en el lenguaje ya es parte de ese lenguaje universal, no es que uno está hablando. Entonces, en algún lugar también hace una interpretación de eso. ¿Qué más? Ale, Sí. hola. ¿Y por qué mis labios y mi boca, y no solamente mi boca, ya que abre los labios? Ah, es una buena pregunta. ¿Por qué en algunos momentos nosotros tenemos que rezar solamente moviendo los labios? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la mujer Hannah, que Eli la vio como si estuviera alcoholizada? ¿Sí? Ella dice el texto que solo abría los labios, movía los labios. Nosotros cuando rezamos en silencio la mitad, dice la tradición que tenemos que hablar. Es una forma de concentración también. Bien, ¿qué más? ¿Alguna opinión más? Rabinaj, dale. Es como que no sé, no entiendo, no logro entender. El que va a hacer la alabanza, ¿dónde está la conciencia de él? Ah, muy bien, muy bien, es lindo lo que vos decís. Los Hasidim tienen un concepto que vamos a ver más adelante, se llama Debekut. Debekut, de la palabra debe que en hebreo contemporáneo es cola fría. ¿No se llama acá cola fría? Plasticola, qué sé yo. ¿Sí? Cola fría. Entonces, Pegamento. Debekut es... Pegamento. ¿Perdón? Pegamento. Pegamento. Debekut es adherirnos a la divinidad. Y en algún momento adherirnos a la divinidad es perder nuestra conciencia individual y fundirnos en él. Ese es el ideal máximo de plegaria. No todos pueden llegar a esa plegaria. Yo no sé si ya lo conté en otra reunión que el Baal Shem Tov decía, cuando mi conciencia está extendida, cierro los ojos y rezo. Cuando mi conciencia está restringida, agarro el Sidur y leo el Sidur. ¿Sí? Es bello también. ¿Por qué? Porque nos muestra que rezar no es repetir las palabras del Sidur. Rezar es una experiencia que es a través del Sidur podemos llegar a ella. Esto no forma parte de la midá tradicionalmente, pero es un agregado que los rabinos hicieron. En el Talmud hay un texto muy famoso que habla de cómo rezaba cada rabino. No me acuerdo si lo puse inmediatamente. No sé por qué. Bueno, este es el final de la midá, ¿sí?
Y lo puse, no lo habré guardado, no sé, algo me pasó. Este es el final de la Amida. Dios mío, guarda mi lengua del mal y mi labio de la mentira, etcétera. Es una oración muy bella, muy bella. Y termina con Osé Shalom. En el Talmud, en el Masejet Brajot, en el libro de las bendiciones, en el primer tomo del Talmud, en la página 17, hay toda una larga lista de cómo rezaban los rabinos. Espontáneamente. Hay toda una lista de tal rabino decía esto, tal rabino decía otro, tal rabino cuando entraba a una ciudad decía unas palabras y cuando salía decía otras, o sí, en diferentes oportunidades. Y hay una larga lista de los rabinos que dicen qué decían cuando terminaban la midá. O sea, quiere decir que esto es después de la midá. Si alguien me pregunta cuál es el momento donde uno tiene que incluir sus pensamientos personales, es este. Después de la midá, reza sus propias plegarias, sus propias preocupaciones, su propia conexión. Fíjense, no, antes, cuando termina la midá, Baruch Atá, o sea, Shalom, ahí esto es después. Entonces sería acá, uno puede rezar esto, puede rezar, agregarlo, sumarlo, todo lo que quiera. Para mí, ambas cosas, nos hacen como recordar la necesidad de Dios antes de poder hacer cualquier cosa. Porque si Dios no abre mis labios, yo no puedo hablar. Si Él no guarda mi lengua, Muy bien. como que Y las dos están relacionados con el habla. ¿Sí? Uno, ayúdame a pronunciar y otro, cuídame de que no use el poder que tenemos de la lengua en forma inapropiada. y ¿Sí? después sigue cuando dice, abre mi corazón a tu Torah. Si yo le hablo a Torah sin abrir mi corazón, no le entiendo. No estás leyendo Torah, estás leyendo una historia. Déjenme contar una historia de otro rabino antes de llegar a este. ¿Sí? Se llama así, dice, después de su oración, el rabino Alexandri dijo lo siguiente: sea tu voluntad, Señor Dios nuestro, que nos coloques en un rincón iluminado y no en un rincón oscuro, y no dejes que nuestro corazón se desmaye, nuestros ojos se oscurezcan. Algunos dicen que esto lo decía Rab Hamnuna, otro rabino, y que después de orar, Rabbi Alexander decía: Maestro del universo, es revelado y conocido ante ti que nuestra voluntad es realizar tu voluntad. ¿Y qué nos lo impide? Por un lado, la levadura de la masa, la mala inclinación que hay dentro de cada persona y el sometimiento de un reino con otro. Que sea tu voluntad que nos libraras de las manos, así de la mala inclinación de todos los reinos extranjeros y que volvamos a cumplir los edictos con un corazón perfecto. O sea, era una oración personal. ¿Y quién hizo esta oración? Que es una pena que en los Sidurim no diga. ¿Sí? La tradición dice, quien cita a quien dijo algo, trae la redención. Dice, cuando Mar es el nombre, hijo de Rabina, Mar bar Rabina, se llama en hibrid, Mar bar Rabina, Bar es hijo, ¿sí? Como Bar Mitzvah. Decía lo siguiente: Dios mío, guarda mi lengua del mal y mis labios del engaño, a los que maldicen que mi alma calle y que mi alma sea como un polvo para todos. Abre mi corazón a tu Torá y mi alma siga tus mitzvot. Son traducciones distintas, ¿eh? Y sálvame de un mal percance y de la mala inclinación. Y después dice algo que tiene que ver con y de una mala mujer. ¿Sí? Debería decir de un mal hombre. ¿Quién quiere una buena pareja? ¿Quién quiere una mala pareja? Y de todos los males que llegan al mundo de repente. Y todos los que planean el mal contra mí, que frustren inmediatamente sus consejos y que frustren sus planes. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón encuentre gracia delante de ti, mi Redentor y mi roca. Eso es parecido, ¿sí? O sea, Mar bar Rabina es el autor de esta oración y yo, a miles de kilómetros de distancia donde lo dijo, a miles de años de diferencia, quiero darle crédito porque es una linda oración, a pesar de que nosotros la cambiamos un poquitito. Bien, y después viene el Osé Shalom. Osé Shalom es una oración también interesante, es la conjunción de dos versículos, uno del libro de Job y otro del libro de Ishayahu, que hablan de cosas similares. En el libro de Job dice: el dominio y el pavor son tuyos, impone la paz en tus alturas. ¿Sí? Le dice a Dios, vos sos el que puede imponer la paz. Recuerden lo que yo dije, el que hace la paz en las alturas, que se llama Shamaim, que haya donde hay
armonía entre Eshumaim, entre fuego y agua, que también nos ayuda a nosotros, que somos más frágiles. Y Yayahu dice que se apodere de mi fuerza para hacer las paces conmigo y que haga las paces contigo. Uy, Hasek ve Mauzi, y hace Shalom li, Shalom y li. Eso aparece en Yayahu. Y nosotros terminamos la Amida diciendo eso. Esto es a grandes rasgos el recorrido de la Amida, la estructura de la Amida de todo el año y la estructura de la Amida en el Shabbat y festividades. ¿Preguntas con respecto a esto? Creo que ya estamos casi en la hora, ¿no? A ver. No, no es ese. Guarda mi lengua del mal. Es ese. Lo que agregan es uno que habla del Beit HaMikdash. Dice que podamos volver al Beit HaMikdash a cumplir con nuestras oraciones. Ese. Este es el mismo que vos decís. ¿Sí? No sé si está en la misma tipografía o está en otra. En algunos sidurim, para mostrar que no es el Adonai Sefatay Tiftach, siempre está con una tipografía más chiquita, o con negrita, o con una letra, como se dice, cursiva, para mostrar que está en la Amida, pero no es del núcleo de la Amida. Bien, ¿qué más? Sobre como qué tanta importancia tiene como la continuidad dentro de la vida, como el parar entre medio y continuar. La Amida tiene que ser hecha de corrido. Hay una pregunta que es difícil, que es ¿qué pasa si uno se equivoca? ¿Sí? Por ejemplo, si es Rosh Hodesh y uno no dice Rosh Hodesh, ¿sí? Entonces tiene que volver al lugar donde se equivocó y retomar desde ese lugar. Y si se equivoca con cualquier cosa, tiene que volver al lugar desde donde se equivocó y retomar por lo menos esa bendición y seguir adelante. Mi pregunta de Maya, si me equivoco, es si me distraigo. El tema de la distracción en la tefilá es un tema en sí mismo. El concepto se llama Mahshavot Zarot, pensamientos extraños. Yo creo que ya lo enuncié la otra vez. Es un concepto que vamos a trabajar un poquito más adelante. Si te distraes, yo creo que en esta etapa hay que volver al lugar donde uno se distrajo y volver a ese lugar. Los Hasidim tienen 4 respuestas con respecto a esos que son respuestas bien distintas, pero es como si fuera, eso lo vamos a ver en el tercer bloque, no ni siquiera en el segundo, en el tercer bloque. Son técnicas de cómo se enfrentan las distracciones. ¿Y qué quieren decir las distracciones? Es un tema muy importante porque claramente todos nos distraemos en algún momento. Entonces, ¿cómo hacer que no ocurra eso? Claro. Bien, bien. Excelente pregunta. ¿Por qué en Shabbat a la mañana, cuando lo que pasa es que en Shaharit a la mañana leemos en silencio todo y repetimos todo? En Musaf tomamos la opción de que se llama en Yiddish Hoy Kedushe. Algunos dicen que Hoy Kedushe quiere decir la Kedushá incluida o la Kedushá en voz alta. Y lo que hacemos para hacerlo más corto, decimos las primeras 3 bendiciones en voz alta, incluyendo la Kedushá, y después hay 2 opciones. De ahí se sigue en silencio o cada uno empieza desde el comienzo y lee todo. Es por un tema de practicidad, la halajá lo prevé y tiene un nombre, se llama Hoy Kedushe, como para que esté estandarizado. Muchas veces se hace para cortar las tefilot, para que las tefilot no sean más largas. Pero a mí me gusta, por lo menos en Shaharit, hacerla en silencio y repetirla, para darle la opción que cada uno tenga la experiencia de rezar desde el principio en silencio. ¿Qué más? Bien, cada uno de los... Vale. Sí. No se pueden hacer pedidos. Por ejemplo, claro, pedimos, no se puede hacer en Shabbat, cuando rezamos no se puede hacer pedido por abundancia, por justicia,
no se hacen, sino la única que se puede hacer es de salud, pero aparte, afuera, no dentro de la mida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto es reemplazado por esa sola oración. ¿Estamos? Yo quiero terminar con un cuento. Ustedes saben que Hasidim es un movimiento de 1700, pero la palabra Hasidim tiene referencia a muchos grupos en la historia judía. Algunos de la época del Talmud, algunos de Alemania, antes de que existan los Hasidim del Baal Shem Tov en 1700. Y hay un cuento muy lindo que dice que Rabbi Yehuda Anasí cuenta en su libro Sefer HaHasidim esta historia. Había una vez un pastor y letrado que no sabía orar, así que a cambio le decía a Dios: Señor del universo, tú sabes que si tuviera vacas y me las dieras para cuidar, yo lo haría gratuitamente, aunque a todos el resto les cobro el salario. Lo haría por ti gratuitamente porque te amo. Dice que cierta vez pasó un sabio por ahí y lo oyó orar, rezar de esa manera y le dijo: necio, así no se ora, así no hay que rezar. Entonces la persona le preguntó: ¿cómo tengo que orar? Y el sabio le puso a enseñarse el orden de todas estas plegarias, ¿no? El sabio se alejó y el pastor no tardó en olvidar lo que le habían enseñado. ¿Sí? De modo que nunca más rezó. Sentía temor de hacerlo porque le habían dicho que tenía que hacerlo solamente de esta manera y no lo hizo, porque le dijeron que estaba mal y que no podía decir lo que el sabio le había enseñado porque no se lo acordaba. Parece que a este sabio una noche fue reprendido por Dios y le dijo: mira lo que estás haciendo, que esta persona deje de rezar. Le dijo que si el pastor no volvía a orar de esa manera, él iba a tener algún problema. Entonces el sabio se levantó inmediatamente, fue a verlo al pastor y le rogó que vuelva a rezar como rezaba anteriormente, porque era la forma correcta de hacerlo. O sea, todo esto que estudiamos es muy importante. Yo creo en la importancia de la tefilá, pero una tefilá que tenga kavaná, que tenga intención, que tenga alma, si no es de la boca para afuera.